Es docente, filósofo, escribe regularmente en el blog Lobo Suelto, ha presentado recientemente el libro El temblor de las ideas, buscar una salida donde no la hay, lo entrevistamos aquí en este programa justamente por este motivo, por el lanzamiento de este material. Gracias, Diego, por atendernos. Muy buenos mediodías. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Y lo primero que queríamos hacer un recordatorio y compartirlo con nuestra audiencia, porque nos pareció, ¿no?, que habíamos perdido, que estamos perdiendo ciertos rastros con las memorias colectivas, con las memorias populares. Nos pareció eso el pasado 22 de agosto, con la patria fusilada, cuando recordábamos los fusilamientos en Trelew, y no queríamos dejar pasar por alto este año lo que de alguna manera fue un cambio en la historia, no solamente de Chile, de América Latina, sino también en el mundo, porque desde nuestras perspectivas inauguró un nuevo modo de ser del capitalismo, ¿no?, en su fase neoliberal, y que ponía en evidencia una y otra vez arriba de la mesa que capitalismo y democracia se llevan muy mal, por decir, y ahora de alguna manera corroboramos que no tienen nada que ver, que está en las antípodas. Pero yo quería retomar un fragmento de una intervención que hizo Salvador Allende, presidente de la Unión Popular, ese frente político, social, gremial, campesino, que aunaba al Partido Socialista, al Partido Comunista, a un sector de la democracia cristiana, al MAPU obrero y campesino, a un sector del movimiento de izquierda revolucionaria y otras fuerzas políticas y sociales en aquel gobierno que fue electo por la voluntad popular en el año 1970 y que fue derrocado violentamente por un golpe de Estado pergeniado por el Departamento de Estado, financiado por el Pentágono. Hay que decirlo con todas las letras, ¿no? El imperialismo norteamericano facturando los golpes en nuestra América. Hoy los vemos nuevamente ser también partícipes activos y necesarios en el genocidio junto al Estado de Israel en Gaza. Quería presentar esto. Escuchamos a Salvador Allende hablando en la ciudad de México sobre universidades y pueblo. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan, que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. En América Latina hay más de 30 millones de cesantes absolutos y la cifra se eleva por sobre 60 millones, tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. Para que termine esta realidad brutal se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. La juventud tiene que entender, y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente,
La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo. Los marxistas conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros. Queríamos hacer nuestro homenaje, no solamente a Salvador Allende y al gobierno revolucionario de Chile, sino a todo el pueblo organizado en derredor de la unidad popular que sostuvo a ese gobierno y que después fue protagonista de la resistencia al pinochetismo. Y ahora sí, retomamos y le damos y le agradecemos nuevamente a Diego que esté presente aquí con nosotros. Y la primera pregunta que en derredor de lo que dejó la elección del domingo, ¿no? Que por lo menos para mí dejó cosas interesantes, pero no dejan de ser antinómicas, contradictorias. Y preguntarte, ¿ganó el peronismo el domingo o fue una derrota del gobierno de Milei? Diego. Bueno, es difícil encontrarle la profundidad a la conversación. ¿En qué nivel queremos hablar? En el nivel formal es lo mismo, ¿no? Es decir, hubieran dos fuerzas que se enfrentaron y una ganó a la otra. En la medida en que el que ganó se llama peronismo, se puede decir que el peronismo ganó. En la medida en que el gobierno perdió, se puede decir que perdió. Pero si quisiésemos complejizar el asunto, yo no sé si las palabras tal y como se presentan nos sirven para entender la situación. ¿Qué quiere decir que perdió el gobierno? ¿Qué quiere decir que ganó el peronismo? ¿Qué peronismo? Todo eso no se puede dar por sentado si uno quiere entrar en un discurso más crítico. Entonces, yo lo pondría así. Perdió el gobierno. Perdió el gobierno. Sobre todo perdió el gobierno. ¿Por qué digo que sobre todo perdió el gobierno? Porque creo que el peronismo no hizo nada en particular. Si querés lo digo de esta manera. El peronismo tuvo el mérito de no romperse, tuvo el mérito de no descomponerse más de lo que estaba, tuvo el mérito de estar ahí, digamos, de estar ahí. Y el gobierno, en cambio, no tuvo ese mérito elemental. Se descompuso en el camino, se rompió en 1000 pedazos. Los escándalos, las internas, pero sobre todo los efectos de su política estructural combinados con lo anterior, produjeron que sus propios partidarios deserten del voto, pero lo que me parece a mí más importante, y es que el propio gobierno de la provincia de Buenos Aires, lo que vos estás llamando acá el peronismo, no logró prever la magnitud de la participación de su propia base electoral. Y esto a mí me lleva a poner la lupa sobre un elemento que quizás sea erróneo, todavía no tenemos una lectura sofisticada de datos, ¿no? Pero en base a impresiones yo diría lo siguiente, ¿no? La propia base social del peronismo, de lo que llamaríamos el mundo nacional y popular, fue a castigar al gobierno. Fue a castigar al gobierno. Y si lo hizo a través del peronismo es porque el peronismo era la disponibilidad electoral a mano. Entonces, en ese sentido te digo, creo que perdió el gobierno, creo que el principal triunfo es de esa base electoral, que todos creíamos que iba a desertar del acto electoral, justamente porque no había ninguna convocatoria atractiva, y sin embargo existió la decisión para muchas personas de comunicar un rechazo muy fuerte a las políticas de gobierno. ¿Esto abre una nueva situación para el peronismo? Esto ahora hay que empezar a pensarlo finamente. Segundo, ¿la palabra peronismo alcanza para recorrer lo que se nos viene? Es una pregunta que la hago en dos sentidos. La primera, por peronismo, entendemos exactamente qué programa político, qué composición política, qué renovación de prácticas. ¿Esa respuesta está? Yo diría todavía no.
Y por otra parte, si lo que entendemos es que la base social superó al peronismo, ese plus, esa superación, ese activismo social que se hizo presente durante el mileísmo en el rechazo a las prácticas de desfinanciación de la educación, de la salud, de las jubilaciones, ese desprecio que el gobierno mostró hacia la cultura, hacia la ciencia, hacia el arte, ese desprecio fascistoide a las sensibilidades generales de la juventud, de las diferencias sexuales, todo ese acumulado de rechazos, ¿no debería ser incorporado en una especie de gran riqueza de un frente político antineoliberal con un programa fuerte? Yo diría, todo eso todavía no está del todo articulado y es promisorio que ahora podamos hablar de esto, que podamos hacernos estas preguntas, ¿no? Ale, Ale, ¿estás ahí? Hola, sí, sí. ¿Qué tal, Diego? Sí, yo te coincido con vos completamente en que el gobierno ha sido el gran derrotado. Eh, ¿Ves alguna posibilidad de que el peronismo, en un frente ampliado seguramente, pero se convierta en algo más que un partido liberal y vuelva a ser ese hecho maldito al que me parece que están apelando estas bases irrepresentadas? No lo sé, no lo sé. O sea, lo que veo es que el elemento maldito existe y esto es muy interesante. Es decir, existen aquellos que vienen a negar el país neoliberal, el país neofascista, el país colonial. Están ahí ganando una lección inesperada. No sé si esto se va a reproducir en el escenario nacional. No sé si existe la madurez de cuadros sociales, sindicales, políticos para producir ese frente, para estructurarlo, y tampoco conozco del todo cuáles son las evaluaciones que los principales dirigentes tienen del gobierno 19-23, el gobierno de los Fernández, que fue una enorme frustración. El mero hecho, la mera posibilidad de que las resistencias sociales solo sirvan para responder a una situación como la que hubo entre el 19 y el 23, me resulta de una irresponsabilidad tan espantosa que prefiero no pensarla. Quiero pensar que sí existe algún tipo de procesamiento, pero cuando uno ve las internas del peronismo, lamentablemente no ve el menor esfuerzo por producir una distinción conceptual que permita entender de qué se está discutiendo, cuál es la pelea interna. Por supuesto, todo movimiento, todo partido político tiene dilemas internos y también de poder que no pueden escandalizar a nadie. Ese no es el problema. El problema es la imposibilidad de traducir eso en una discusión pública. ¿Qué estamos discutiendo programáticamente, organizativamente, estratégicamente? Mientras la situación es muy desesperante. Y entonces ese destiempo a uno le gustaría que se traduzca en una comprensión de los dirigentes de los distintos niveles que estructuran la posibilidad política, de que esto se articule de alguna manera rápida. Eh, cuando pienso en el peronismo, pienso como vos mismo sugeriste, en Cook. Pienso en esos textos, pienso en esa tradición, pienso en esas militancias, ¿no? Que son las que me hablan, las que me hablaron toda la vida. Si pensamos en alguien como Cook, hay que partir casi metodológicamente de esas prácticas que tienen que ver con las luchas sociales, con las luchas populares, y desde ahí la creación de instrumentos políticos que por un lado puedan resolver las contradicciones dentro del movimiento popular y por otro lado puedan abrir un horizonte nuevo. Yo quisiera, por supuesto, como todos, que eso ya estuviera resuelto, pero todos sabemos que las dificultades son múltiples y enormes. Y si uno acepta este tipo de conversaciones públicas como las que estamos haciendo, es para intentar iluminarlas, para intentar ampliarlas, para intentar incluso apurarlas, ¿no? Falta una buena, un buen campo lingüístico que está faltando, ¿no? Es como que habría, lo escuché el domingo a la noche a Kicillof hablar y agradecer mucho en un discurso correcto, que estuvo bien, ¿no? Pero que evidentemente dejaba entrever una restricción en el campo del lenguaje. No había una apelación a la memoria, ¿no? De dónde venimos, ¿m? Cuáles son nuestras tradiciones, y por otro lado, al momento
de articular un discurso político, no estaba claro ni siquiera una convocatoria al pueblo organizado a ser protagonista del tiempo que se viene, ¿no? No sé si lo escuché mal o si mi escucha ya estaba predestinada a no escuchar alguna cosa que dijo y se me pasó, pero no hay una apelación al protagonismo popular, ¿no? Es como, bueno, sigamos por este rumbo, mantengamos la unidad y ustedes sufraguen en octubre, ahora como hay que sufragar, y ya está, ¿no? Y veremos cómo se van acomodando los melones en el camino, ¿no? Claro, quizás yo me resisto un poquito a hacer una interpretación de Kicillof porque, por lo que dije antes, pongo la lupa en el protagonismo de un electorado que desbordó a Kicillof. Entonces, quizás lo veo a Kicillof en retraso respecto del propio fenómeno. Y como me interesa más el fenómeno, puse la lupa ahí. Pero el personaje de Axel Kicillof habría que empezar a pensarlo si es que se perfila como líder o candidato presidencial para en algún momento relevar a Milei. Yo creo que, bueno, que quizás habría que pensarlo con una complejidad grande que tiene, ¿no? Porque él no deja de ser alguien proveniente de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Economía, con un pasado académico que fue de Marx a Keynes, y luego esta introducción rauda en el peronismo, que por momentos lleva a exagerar, ¿no?, sus citas a Perón, en alguien que no tiene una formación de ese orden, y en ese sistema, digamos, de pruebas que el peronismo pide, de autenticidad peronista, por momentos queda un poco sobreactuado a mi gusto, en el sentido que quizás no pasa tanto por nombrar ciertas palabras o ciertos nombres excesivamente, como comprender el arco de desafíos y problemas, lo que le da autenticidad a un tipo de liderazgo. Yo me acuerdo cuando él asumió como gobernador en la provincia de Buenos Aires, bueno, que de repente era Jaureche, 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 pero parecía como una lectura hecha un poco rápida para legitimar una conversión política, que no me parece mal en términos de realismo político, pero quizás está así faltando, de un lado, una síntesis un poco mejor construida. Ayer a la mañana en el programa de Daniel Tonietti lo entrevistamos a Carly Bianco, y ante la insistente pregunta que le hacíamos sobre si lo que se abría ahora es una alianza centrista con los gobernadores o una profundización de la escucha de las demandas populares, él dijo: nosotros no somos centristas, somos revolucionarios, y lo citó a Cook. Lo cual, por supuesto, se agradece, y al mismo tiempo uno se queda preguntando cuál es el valor de ese tipo de frases si no están acompañadas por una política muy práctica en la que habría que aprender muy rápido. En ese sentido, mi primera escucha es menos a los nombres y a las palabras, también porque cuando Kicillof dijo nuevas canciones, también me quedé esperando que apareciera algo nuevo que tampoco apareció, ¿no? Entonces creo que todavía no está articulada la relación entre las metáforas y los nombres y una base social que lo desborda. En todo caso, sería interesante que, dada la complejidad de facetas de Kicillof, pudiera convertirse en alguien capaz de, por un lado, registrar lo que es la sensibilidad social, luchas populares de los últimos años, y por otro lado, recrear los términos de un frente nacional antiimperialista, anticolonial, latinoamericano, que pueda condensarlo, ¿no? Quizás es algo que le pedimos y que él tendrá ya en mente. No sé exactamente cuál es el sistema de sus decisiones y sus discusiones, pero sería, digo de vuelta, ¿no? Sería muy duro que él estuviera por debajo de esa escena, ¿no? Se me ocurre preguntarte en relación a estos, a dos puntos. Uno, si es posible ese frente del que vos hablás y que todos necesitamos con urgencia, que no esté ligado solo a un sistema partidocrático donde se asocie democracia a partidocracia liberal. Y por otro lado, si no es posible pensar, en el sentido que vos lo planteás en tu libro, incluso aunque no sea una salida inmediata, ¿no?, aunque haya que imaginársela contra todos los problemas, otras formas de reacción popular que no sean solo mediante el voto, sino sobre organizaciones que no estén ligadas a un estadocentrismo, ¿no? Porque ahora la disputa es por el Estado y por el funcionariato, nada más pareciese. Bueno, a ver, por un lado, la política solo de partido y solo de representación confía excesivamente en lo que llamamos hoy democracia. Esa democracia está completamente secuestrada
por capital concentrado, por la geopolítica occidental. Entonces, insisto con esto, sería una inocencia absoluta suponer que ganando unas elecciones y llegando al gobierno bastaría para provocar transformaciones mínimo necesarias. Cristina Fernández de Kirchner, para no ir lejos, está proscripta, está presa, y las causas por las cuales está presa se iniciaron durante su propio gobierno, cuando ella era vicepresidenta, incluso más. La quisieron matar cuando ella era vicepresidenta y no se pudo garantizar ni siquiera en el gobierno una investigación mínimamente imparcial. Es decir, en los propios términos de Cristina Fernández de Kirchner, el Estado está paralelizado, la justicia es una mafia y las corporaciones toman como mascotas a los líderes. Eso dijo Cristina Fernández de Kirchner como balance prácticamente de 20 años en donde los gobiernos progresistas fueron hegemónicos, el 6 de diciembre de 2022. Entonces, las tareas que habría que plantearse, según la propia Cristina Fernández de Kirchner, están por encima de la experiencia del propio kirchnerismo. Haría falta algo más fuerte y más radical que lo que hubo en lo que se llama el mejor momento o la década ganada. En ese sentido, es evidente que hace falta una realidad más de tipo movimentista, con una multiplicidad de organizaciones, de participación. Haría falta un entusiasmo popular. ¿Estamos cerca de eso? No, nunca estuvimos tan lejos. No hay nada de entusiasmo popular, más bien hay un descreimiento generalizado en el lenguaje de la política, ¿no? Es un conjunto de frustraciones acumuladas. El propio Milei tuvo 1 año y medio de gracia, como la tuvo, porque fue el único que dijo: todos los políticos no son creíbles, son estafadores, ¿no? Y con eso consiguió perversamente 1 año y medio de gracia. Apenas él se muestra tan poco creíble como todos los demás, no puede mover a su propia base electoral. Entonces, que la creencia en el mero partido político o en el mero acceso al Estado, la confianza en una concepción liberal, pero yo diría menos que liberal del Estado, porque el liberalismo ya a esta altura está casi siendo perseguido. O sea, la democracia capitalista ya no se está sacando de encima lo que fueron sus grandes logros. Ya no quieren ni INTA, ni INTI, ni democracia, ni universidad, ni teatros, ni nada, ¿no? O sea, está destrozando toda la superestructura y todas las instituciones que en fases anteriores de acumulación consideraban necesarias. Por lo tanto, se plantea un problema, que es cómo el elemento liberal forma parte de un frente amplio, y yo diría, no puede ser conduciendo. O sea, no puede ser conduciendo. Tendrá que ser un liberalismo reconstituido desde el punto de vista popular, es decir, pensado como derechos para el mundo popular. Y lo que me parece que, insisto, está faltando es, desde el punto de vista programático, qué se va a hacer con la justicia y cómo. ¿Qué se va a hacer con la deuda externa y cómo? ¿Qué se va a hacer con el aparato impositivo y cómo? ¿Cómo va a ser el sistema de distribuciones y cómo se lo va a hacer? ¿Y qué va a pasar con la tierra? Es decir, de eso no se habla. Si esto surge de vuelta de un acuerdo de cúpulas, de dirigentes restringidas a un sector muy pequeño de internas, volvemos al 19. Y por supuesto también que la discursividad política interpele e incorpore a la masa de trabajadores que reproducen la vida por fuera del mundo asalariado y que ya hoy son la mayoría, y que además incorpore en el lenguaje político, eso aspiramos, y ahí me parece que estamos en deuda, tenemos una deuda, hay una ausencia, referencias al nuevo régimen climático, al colapso ambiental, ¿no? Porque eso está ausente de nuestra propia discursividad cotidiana, ¿no? Somos autocríticos, si se quiere, pensados desde la base social, pero además interpelar a los millones que reproducen la vida pedaleando bicicletas, repartiendo comida, a los que hacen Uber para poder sobrevivir, a los que regentean el juego en los barrios populares, porque eso también deja una renta que permite a mucha gente poder sobrevivir, ¿no? Y no hay mensaje. Se piensa en la clase obrera como aquella clase obrera de los años 40 y 50, ni siquiera de los 70, ¿no? Me parece que ahí... Y bueno, desde un punto de vista marxista, que a mí me interesa, se puede decir, ¿no? Clase trabajadora es todo lo que produce capital, todo lo que valoriza capital, y en ese sentido, figuras totalmente diversas del trabajo son por igual clase trabajadora, ¿no? O sea,
que sean formales, que no sean formales, eso no define, ¿no?, su participación en la producción de valor. Ahora, además de lo que estás diciendo vos, yo creo que ya desde el 2001 en la Argentina sabemos que los llamados desocupados, precarizados, son sujetos muy dinámicos de la sociedad, y cuando luchan son sectores muy dinámicos de la lucha social. Hay también un tema de cómo reconocemos nosotros nuestra propia fuerza política. Por ejemplo, jubilados, discapacitados, no son elementos distractivos en la lucha de clases, son momentos de la lucha de clases. Cuando Milei, digamos así, queda desprestigiado por el hecho de que su hermana aparece denunciada cobrando coimas en la industria de la medicina y particularmente la discapacidad, son los propios familiares de los discapacitados los que habían tenido un protagonismo discursivo, público, visible, denunciando un tipo de crueldad que no es una crueldad cualquiera. Alejandro Horowitz la llama una crueldad estratégica. Es una estrategia que el capital tiene en este momento para desapropiar, para acumular, para concretar transferencia de riquezas. En ese sentido, ahí, la lucha por la discapacidad no es un problema menor al margen de la lucha de clases, es una manera de denunciar esa crueldad estratégica que se expande por toda la sociedad y que funciona para anestesiar todas las respuestas al ajuste. Entonces, poder pensar que la victoria electoral del domingo es una victoria de esas fuerzas, que son ellos los que activaron. Por eso vuelvo al comienzo. No es tanto que el peronismo haya tenido méritos. Creo que su mérito fue estar ahí, sin haberse destruido, en el momento que las personas que estaban luchando contra la marginación de la discapacidad, contra la marginación de los jubilados, etcétera, etcétera, quisieron manifestar su rechazo. Vuelvo a decirlo entonces, hay una base de lo maldito, de lo movimentista, hay una sensibilidad popular activa. Quizás el problema es que a veces, desde las categorías que utilizamos para pensar la representación política, no le damos a esa realidad el protagonismo que tiene y el potencial que tiene, ¿no? Ale. Sí, me gustaría preguntarte cómo ves la posibilidad o la potencia de articulación de estas micropolíticas que se están llevando a cabo desde sectores tan lastimados, heridos, ¿no? Porque me parece que el problema más que la crítica de la representación, que eso ya está visto por todos, es que nuestros propios sectores populares no tienen confianza en su potencia de transformación, excepto en estas instancias micropolíticas, digo, los que pelean por el Garraham, los que pelean, los jubilados que van todos los miércoles. ¿Cómo se podría articular toda esta instancia? Bueno, les digo estas últimas palabras y después me tengo que ir, pero se los dejo como una especie de testamento. Yo creo que estamos probando, ¿sí? Estamos probando después de un año y medio de estupor y perplejidad bastante pesados que tuvimos luego del desastre del gobierno previo, con la irrupción de estas nuevas derechas en Argentina y en otros lugares de Occidente. Estamos probando, ¿no? Y quizás Argentina pueda ser estudiada como nuevamente, ¿no?, como una experiencia en la que la ultraderecha experimento geopolítico mundial fracasa. Ojalá estemos ante las puertas de eso. Que Argentina nuevamente muestra lo que quizás en Brasil o en Estados Unidos o en Europa todavía no se logró hacer, que es hacer fracasar desde abajo a las extremas derechas. No digo que está ocurriendo porque no lo sé, digo que esa es mi manera de mirar, eso es lo que me pregunto. Entonces, el arco de hipótesis políticas está abierto. Hay una experiencia muy interesante en Rosario que se llama Ciudad Futura y que ya tiene existencia en varios lugares de Santa Fe. Ahí se están construyendo, en unidad con sectores del peronismo, formas de representación muy ligadas al movimiento social. Bien, por ahora son escalas municipales en varias ciudades, es una experiencia muy interesante. En lo que está pasando en Buenos Aires, que es lo que hemos visto hasta ahora, es, por un lado, la persistencia de formas de organización previas. Están los sindicatos, están los movimientos sociales, existen las universidades, existen formas previas de organización, existen los feminismos y a eso se suma un activismo tomado por una sensibilidad fundada en la defensa de aquello que el mileísmo agredió más brutalmente.
cómo toda esta nueva base vuelve a tomar la iniciativa. Cuando decimos en el plano micropolítico me refiero a la sensibilidad colectiva en su conjunto, no a partes. En este sentido yo sigo pensando que la marcha del 1 de febrero del 2025 por el orgullo antifascista y el orgullo antirracista abrió el ciclo de luchas actuales, lo abrió en el sentido de que dijo, ¿no? En la Argentina existen solamente 2 géneros, fascistas y antifascistas, y se abrió una forma nueva de delimitación política que yo creo que es muy pertinente para lo que está ocurriendo. ¿Es el desarrollo de estas micropolíticas y de estas subjetividades articuladas en las organizaciones preexistentes y capaces de informar un nuevo frentismo político suficiente para encarar la coyuntura política de acá a octubre o de octubre del 2027, cuando el escenario no sea solo bonaerense, sino también nacional? No lo sé, no lo sé. Creo que lo que se puede tratar de pensar metodológicamente es esto. Pensar cómo la lucha desde abajo ofrece imágenes estratégicas y cómo los grupos que se organizan a tales efectos convierten eso en tácticas efectivas. En ese sentido, yo creo que estamos probando, quizás la elección del domingo nos despertó un poco, nos hizo creer que la ultraderecha no es tan dominante ni conquistó el futuro, nos devolvió la idea de un escenario abierto y quizás, es lo que estamos intentando, esto acelere las hipótesis, los ensayos de articulación política. Diego, muchísimas gracias por atendernos este mediodía aquí en Radiográfica, por poner el cuerpo, por poner la palabra, el análisis de la vida en común, en el lugar donde estamos situados. Gracias y nos reencontramos en cualquier momento. Siempre que podamos la seguimos. La seguimos, gracias. Continuamos. Diego Stulwar, ensayista, docente, filósofo, ha publicado recientemente El temblor de las ideas, Buscar una salida donde no la hay, un libro publicado por Editorial Ariel, pasaba por aquí. Nosotros, Ale, nos vamos a la tanda. 2 minutos y seguimos con el panorama federal. Radiográfica.